Sinisa Mihajlovic el año pasado tuvo un grupo muy interesante de jugadores a los que entrenó. Tenemos a Orsolini, a Musa Barrow y esta temporada parece que el proyecto de Boloña continúa. En este vídeo hablaremos del proyecto tan interesante que están haciendo y de los jóvenes fichajes que pueden llegar. Comenzamos. Como he comentado en la presentación, vamos a hablar de un proyecto tan interesante como ese de Boloña, que durante estos últimos 2 años ha fichado bastantes jugadores jóvenes, como puede ser el caso de Musa Yuguara, de Musa Barrow también, que procede de Atalanta, pero el Boloña la verdad es que no se está quedando solamente en Italia, está fichando jugadores como puede ser Aaron Hickey de Hertz, que parece que va a llegar, un jugador en el que estaba interesado el Bayern. Seguramente el proyecto de que vamos a ver a continuación me ha parecido bastante atractivo y por eso va a venir a Italia. Así que en total han sido 65 millones en estos últimos 2, 3 años de jugadores que son de año 1997 o inferior. En total han sido 12 jugadores, se supone que van a ser 13 con Aaron Hickey. Y la verdad es que desde la perspectiva de Bologna parece que es una inversión de cara a futuro, pero ya alguno de ellos, como puede ser el caso de Orsolini, que es el mayor de esta camada de jóvenes de 1997, ya está produciendo resultados desde el campo, igual que Musa Barrow, que llegó la temporada pasada. Ha sido muy positivo, tanto en ADN y la posición de punta o de mediocentro ofensivo, incluso de extremo. La verdad es que hay nombres muy interesantes y Mario, no sé tú qué opinas, pero pinta muy bien este proyecto. Bueno, la verdad es que solemos hablar en Italia más de los proyectos de equipos como el Atalanta o del Sassuolo y muy pocas veces vemos hablar a la gente del proyecto del Bolonia, que es bastante interesante también. Tú lo has dicho, se han gastado 65 millones, pero son 65 millones que en el caso de que les salga bien esa inversión, que todo indica que sí, porque lo están demostrando varios de esos jugadores al final, con la venta de uno o dos de esos jugadores al final les acaba saliendo bastante rentables. En el caso, por ejemplo, de Musa Barrow, que llegó, si no me equivoco, por 13 millones nada más del Atalanta, ha marcado 9 goles y ha dado 6 asistencias en apenas 18 partidos. Luego también está el caso de Tomiyasu, el lateral japonés, que su polivalencia pues también le permite, por ejemplo, jugar como central. Y ya son dos jugadores que, por ejemplo, equipos de Premier League, ¿no? Yo creo que a todos se nos viene a la cabeza los mismos equipos. Son capaces de soltar 30, 35 millones de euros por ellos y al final esa inversión de 60 millones, 65, se te queda en nada por estos dos jugadores. Y hay que tener también bastante más en cuenta la figura de Mihailovic, que con su llegada en 2019 pues han dado un paso más allá, de no quedarse solamente en los puestos de mitad de tabla hacia abajo, sino de tener un proyecto y un equipo que pueda luchar por algo más y no se quede en un mero escaparate para los equipos de Italia y de Europa. Bueno, pues vamos a poner aquí en pantalla y ahí está de jugadores jóvenes que ha fichado durante estos años. Os ya digo rápidamente: Viñato 2 millones, Orsolini 15, Tomiyasu 9, Nico Domínguez 8,5, Scott Poisen 6, Schouten 3, Musa Barrow 13, Musa Yuguara 0,5, Svander 4,5, Gabriel Corvo 1,33, Gianmarco Cangiano 0,75 millones, Baldursson, que es un jugador de 2002 que ya ha ido convocado a la selección mayor de Islandia, costó solamente 50.000 porque procedía de la liga islandesa. Y también parece que Luis Binks va a ser el próximo de la lista, ya que llega cedido de Montreal Impact hasta final de temporada de la MLS. Creo que se queda jugando allí en Estados Unidos. Y estos jugadores son una inversión, como hemos comentado, de cara a futuro, pero es lo que comentaste tú: el fichaje de Musa Barrow, esos poco más de 10 millones, ya ha dado rendimiento inmediato, y vimos como Sinisa Mihajlovic está buscando poblar sobre todo la zona atacante y centro del campo con jugadores jóvenes, excepto en ese doble pivote, porque Bologna suele formar con un 4-2-3-1 de base. Ese doble pivote normalmente está Gary Medey, que es un jugador con mucha más experiencia, pero su acompañante puede ser, por ejemplo, Schouten, que es un jugador joven, de 21 22 años, o otros jugadores de esa posición, porque la mayoría de fichajes de este equipo se concentran en el centro del campo, pero sobre todo en los extremos, como puede ser en el caso del extremo diestro, donde están Orsolini y Scott Poisen, seguramente los dos jugadores
más diferenciales en uno contra uno, pero también tenemos a Musa Yuguara, que es un jugador de primavera, o también tenemos a Musa Barro, que puede ocupar cualquier posición. Entonces es muy interesante ese nombre que comentaste tú, Takehiro Tomiyasu, porque ya se está diciendo que se puede ir por 30 millones y es uno de los jugadores que juega en la defensa, es lateral derecho, también puede jugar como central, también puede jugar como lateral izquierdo. En el esquema de Sinisa Mihajlovic hubo partidos en los que cambió de posición, entonces vemos que es como un comodín y es un jugador muy interesante, además que forma parte de esa camada de jugadores japoneses que parece que están llegando a Europa para quedarse. Bueno, sí, es sobre todo como lo que has comentado con el ejemplo de Gary Medel y demás. Al final sí que es una potente inversión en jugadores jóvenes, pero también tienes que contar con jugadores que tengan experiencia, ¿no? Es el caso de Gary Medel, Rodrigo Palacio y demás, porque un equipo al final de solamente de jóvenes es bastante difícil que rinda una competición tan complicada como es la Serie A. Al final, pues han encontrado ese punto de equilibrio necesario para equilibrar la balanza y poder competir de tú a tú con cualquier equipo en la Serie A. Y también lo has mencionado, por ejemplo, la figura de Ricardo Orsolini, que lo he pasado por alto antes. Al final lleva 2 temporadas a un muy buen nivel y es el ejemplo de esos jugadores que llegan al Bolonia en su primera experiencia en Serie A y al final acaban convirtiéndose en la bandera y en el principal jugador del equipo, porque Orsolini, yo creo que todos estamos de acuerdo también en que está para dar un salto más en cualquier equipo de la Serie A, estilo Roma, Fiorentina, Atalanta y demás. Sí, es que además Orsolini llegó desde la Juventus y la Juventus no tuvo el protagonismo quizá que merecía o que demandaba, entonces llegó a un Bologna que ha sido su hábitat natural. La verdad es que en estas últimas temporadas, como comentas tú, se ha sentido como en casa. Ya han llegado ofertas de equipos bastante grandes, como podría ser el caso de algún equipo de top 6, top 7 de Serie A. Hoy Bologna de momento no lo ha vendido y yo creo que es uno de esos jugadores por los que la inversión en estos jóvenes ya te sale rentable, porque ahora mismo Orsolini se podría ir sobre 35 o 40 millones y la verdad es que ganas 30 o 25 de beneficio y ya eso habla de que el departamento de scouting y los ojeadores de Bologna están haciendo muy bien su trabajo. Y también me gustaría mencionar el nombre de Musa Barru, porque la verdad es que llegó desde Atalanta y en las categorías inferiores de Atalanta estuvo un par de años, se comió la categoría primavera en Atalanta, rindió sobre todo en las previas de Europa League, que me acuerdo que Atalanta antes de ir a Champions cayó contra el Copenhague, si mal no recuerdo, en una previa Europa League, y ese año Musa Barru destacó sobre todo esos primeros meses de temporada, pero la verdad es que poco a poco fue decayendo su peso en la plantilla, porque Atalanta tiene muchísimos jugadores en el frente atacante. También vimos, por ejemplo, como Andrea Petaña tuvo que salir para terminar de explotar. Y la verdad es que Musa Barru, igual que Orsolini, se ha sentido muy cómodo desde su llegada en invierno a Bologna y Mihajlovic lo utilizó como punta, como falso 9 a veces, como media punta, incluso como extremo. Y la verdad es que parece, igual que con Orsolini, que es una inversión en un par de años o incluso el año que viene ya va a dar sus frutos en un salto a un equipo mayor, como podría ser el caso de Milan, como podría ser el caso de Roma, que es muy dado a fichar esta clase de jugadores últimamente. Entonces, como comentaste tú, Orsolini tiene mucho sentido, Musa Barrow tiene mucho sentido, y al final esto también termina en una inversión en la cantera, como ha sido el caso de Gabriele Corvo, que llegó desde Spezia y es internacional sub-20 por Italia, o como puede ser el caso de Musa Yuguara, que llegó desde el Kievo y también ha debutado en Serie A. Entonces son jugadores de cara a un futuro, pero muy próximo ya. Bueno, sí, lo de Musa Barrow tú lo estás comentando. Al final es una inversión también prácticamente sobre seguro. Venía siendo un jugador que en su debut con la Atalanta ya nos llamó bastante la atención. Luego pasó por una etapa en la que Gasperini sí que le daba bastantes minutos residuales, no tenía suerte de cara a gol y al final como que se acabó apagando la llama y parecía que terminábamos perdiendo a ese Musa Barrow de principio de cuando debutó en Serie A.
Al final encontraron su ecosistema ideal en el Bolonia de Mihajlovic, ha explotado de una manera espectacular y parece que también está sirviendo como una especie de mentor, aunque sea bastante joven todavía, pero para otro Musa como es el Musa Yuguara, que precisamente marcó también, como marcó Barrow en aquel partido contra el Inter, que remontaron los dos futbolistas gambianos. Y bueno, es un proyecto bastante interesante por lo que hemos mencionado bastante, que son millones, bastantes millones, que son 60, que para cualquier equipo no es cualquier cosa, pero al final con la venta de uno o dos de estos jugadores, al final te acaba saliendo rentable de largo. Y también me gustaría mencionar una figura bastante interesante que es la de Marco Di Baggio, que se habla poco de él, pero Marco Di Baggio, que es una leyenda del fútbol italiano y también le conocemos muy bien aquí en España, es el responsable del área de scouting del Bolonia, así que bueno, bastante mérito tiene para él, que también llegó a esa zona gracias a Joey Saputo, que es al final el propietario del Bolonia, que también es propietario del Montreal, de la MLS, y bueno, pues Marco Di Baggio también jugó en este equipo canadiense y bueno, pues esas buenas relaciones le hicieron llegar a esta área y bueno, pues bastante mérito lo que está haciendo también Di Baggio con el proyecto del Bolonia. Bueno, ¿y cómo juega este Boloña? La verdad es que la temporada pasada fue un equipo bastante cambiante en el sentido de que, como hemos comentado, partía con un doble pivote, con un 4-2-3-1 de base, pero Mihajlovic no tenía miedo a cambiar durante la fase ofensiva a un 3-2-2-3 más o menos, con este doble pivote un tanto fijo y con sobre todo Tomiyasu que partía de lateral derecho como tercer central por la derecha. En cambio, el lateral izquierdo actuaba más como extremo, a la banda fuerte en la banda izquierda y la verdad es que era un equipo bastante divertido, con jugadores que atacaban bastante profundo por bandas pero después en línea defensiva quizás se mostraba un poco débil, replegaba en 4-5-1 con una única referencia arriba, pero a mí no me terminaba de convencer, quizá aún falta un poco de dureza en los centrocampistas, porque excepto Gary Medel, como comentamos, estos son bastante jóvenes, Nico Domínguez y Schouten tienen 22, 21 años, entonces falta esa certeza en defensa y que esa certeza en defensa la pueden aportar jugadores como Danilo, que ya tiene 35 años de defensa central de este equipo, o Denswig, que ya tiene 27, 28. Entonces, es un equipo que aún sufre en defensa, en ataque es muy divertido de ver, porque vemos posesiones van de dentro a fuera, como si fuese baloncesto, básicamente, y que los jugadores tienen mucha idea de qué hacer con balón y también de cómo moverse sin balón. También tenemos la herramienta de Orsolini o de Scott Poison en banda derecha, en uno contra uno, los cambios de orientación de Musa Barru, que son muy interesantes, o la verticalidad saliendo del banquillo de Musa Yuguara, que atacando el espacio, la verdad es que es un demonio. Sí, al final también el trabajo de Sinisa Mihajlovic como entrenador, bueno, pues se acaba reflejando en la cantidad de variantes que tiene este Bolonia. Y también lo has mencionado, el tema de la experiencia que cuenta en la defensa, por ejemplo, en líneas muy importantes. Nos encontramos, como has dicho, con Danilo en defensa, luego está Gary Medel en el centro del campo, luego también podemos tener el caso de Palacio en la delantera. Es decir, tienen como uno o dos jugadores por lo menos con bastante experiencia por línea, mezclando así con los jugadores jóvenes y así lograr ese equilibrio que antes mencionábamos. Y luego también la cantidad de variantes que te puede aportar cada jugador. Lo hemos dicho en el caso de Tomiyasu, que puede jugar tanto de carrilero como empezó a principio de temporada, como luego de lateral derecho, incluso de central. Luego está el caso de Musa Barro, que también lo has mencionado antes, que puede ser de falso 9, incluso de extremo. Bueno, pues tiene una cantidad de jugadores que no son solamente jóvenes y que te van a aportar cosillas, sino que tienen una gran polivalencia, bueno, pues para poder desenvolverse en lo que le pide al final Sinisa Mihajlovic, que ya nos ha demostrado que es un entrenador que tiene, bueno, pues bastantes planes. En el caso de que no funcione el plan A, bueno, tiene un plan B, un plan C, un plan D, bueno, y lo que haga falta. Bueno, pues la verdad es que Boloña esta temporada 2020-2021 va a ser uno de los equipos a seguir. Y si no os queréis perder nada de esta serie A que comienza en un poco más de una semana, ya sabéis, suscribiros, activar notificaciones. Vamos a estar aquí 2 días a la semana. Puede estar Mario, puedo estar yo, puede estar Adrián Soria, que siempre, como sabéis, alegra un poco la vista ver a Adrián Soria.
Así que no os perdáis nada, suscribíos y nada, nos vemos en la próxima. Adiós.